Buenos días, estimados estudiantes. Entonces, el día de hoy nos encontramos aquí para poder resolver las inquietudes con respecto a la guía 2 de matemáticas del tercer periodo. Para ello, entonces, vamos a revisar inicialmente rápidamente la guía 2 y luego vamos a la explicación que les haré a través de PowerPoint. Entonces, recuerden que esta guía 2, la fecha límite de entrega es el próximo jueves 5 de noviembre. Recuerden que deben enviarla al correo dieferuc@gmail.com. Deben copiar los objetivos y la frase de la guía, pero no deben copiar la parte teórica. El día de hoy veremos los números decimales, donde veremos cómo realizar conversiones de fraccionarios a decimales y también vamos a realizar operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división de decimales. También vamos a ver las partes de un número. Entonces tenemos las partes enteras, donde tenemos las unidades, las decenas, las centenas, las unidades de mil, y la parte decimal, que tenemos las décimas, centésimas, milésimas y las 10 milésimas, ¿cierto? Vamos a ver las conversiones entre fracciones y decimales. Entonces vamos a ver qué es una fracción generatriz y entonces vamos a proceder a calcularlas. Como les decía, vamos a hacer operaciones de suma, resta, multiplicación y división, ¿cierto? Entre decimales. Y también vamos a ver otros dos temas muy importantes que son los múltiplos de un número, ¿cierto? Para saber cuáles son los múltiplos. Y vamos a ver también los divisores de un número, ¿cierto? Tenemos después los ejercicios. Les voy a explicar rápidamente qué tienen que hacer para pasar a la guía. Entonces tenemos el primero. Tenemos en este ejercicio, tenemos una especie de cruz donde realizamos unas operaciones y las flechas rojas nos van indicando lo que debemos hacer. Aquí nos muestra el ejemplo en el inicio donde a 90,23 le resta 55,85. Entonces como resultado nos da 34,38. De aquí la pregunta, que sería el punto 4, me dice que de estas cuatro opciones que tenemos acá, ¿qué operación o qué número pongo yo aquí para que la respuesta, recuerden que estas son las respuestas, para que la respuesta sea 25,38? Eso recuerden que tienen que hacer las operaciones, entonces aquí vamos a tener solo sumas y restas. Después, entonces, ¿cuánto nos da la resta entre 25 con 20? Y me da entonces 5,26. A ese valor, a ese 5,26 le sumamos 2,74 y aquí tengo la respuesta. Entonces, de las opciones que tengo acá, ¿cuál sería el valor que iría acá? A ese resultado, entonces le sumamos 12,25 y llegamos a 20,25. Entonces me pregunta qué operación acá suma, resta y con qué valor tengo que hacer acá para obtener el 34,28 con estos valores que tengo. Luego le sumo 2,72 y pues ¿cuál sería la respuesta? Pues el último valor que me queda de acá. Entonces esos serían los ejercicios que tenemos que hacer acá. Acá tenemos unas operaciones, ¿cierto? Entonces, haciendo la resta, recuerden que siempre las comas deben coincidir para poder restar bien. Acá tenemos un dominó, donde entonces en ese dominó eh, vamos a mirar que tenemos dos lados de la ficha. En un lado tenemos la parte fraccionaria, que sería un tercio, y en otro lado tenemos la parte decimal, ¿cierto? Entonces, es decir, cada ficha de dominó está compuesta de esos dos valores, la parte fraccionaria y la parte decimal. Entonces vemos que esta parte coincide con el fraccionario. Entonces, 0,5 equivale a un medio. Entonces ahora tenemos que buscar el decimal que sea equivalente a 6,16. Acá tenemos por este lado el 0,25, entonces tenemos que buscar un fraccionario que sea equivalente a 0,25.
Lo mismo acá, tenemos que buscar un decimal que sea equivalente a 5 octavos y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, eh, pasamos al siguiente ejercicio. Mira, aquí nos están mostrando las posibles opciones. Tienen que escogerla y realizar la operación como se está mostrando en este caso. ¿Listo? Eh, entonces aquí también de igual manera, parecido al de la cruz, entonces vamos realizando la operación. Mire, aquí tenemos dos números que me dice que se están sumando, entonces me da el resultado y después tenemos que con ese resultado restarle 23,7 y aquí ponemos la operación. Y así realizamos hasta terminar aquí en el punto 7. Recuerden que debe realizar la operación para cada uno de los 7 ejercicios. ¿Listo? Aquí tenemos una máquina, ¿cierto? Donde tenemos que encontrar unos valores, ¿cierto? Con unas divisiones, ¿cierto? Entonces, aquí me está mostrando el ejemplo. Entonces, el divisor, el dividendo, el cociente multiplicado por 100, que es el porcentaje, y entonces ahí obtenemos la respuesta, ¿cierto? Entonces 23,5 dividido 25 me da 0,94, lo multiplico por 94 y me da el 100%. Entonces aquí tenemos la operación, ¿cierto? Tenemos que hacer una división de esta manera y luego lo multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje. Entonces aquí hacemos una división y aquí lo multiplicamos todo por 100 para obtener este porcentaje. ¿Listo? Después tenemos que encontrar los menores múltiplos de 55, sí, perdón, de 59. ¿Cuáles son los múltiplos que tienen en común 2 y 39? Y así sucesivamente. ¿Listo? Recordemos que este tema es un repasito de la primaria. Entonces, por favor, para tenerlo en cuenta ahí. Aquí vamos a hallar los divisores. ¿Listo? Que hacen falta. Entonces tenemos los divisores de 78. Aquí tenemos el 1, el 2, el 3, el 6, el 78 y cuál otro valor me falta acá, ¿cierto? Me falta un valor, entonces los voy a completar. Entonces, para encontrarlos, los realizamos de esta manera. ¿Listo? Tenemos otra máquina donde aquí tenemos unos posibles divisores. Entonces me están diciendo los números que ingresan son 6 y 9. Y los posibles divisor, o sea, de estas tres opciones, ¿cuál es el que es múltiplo de los dos? ¿Listo? Entonces, 2 es múltiplo de 6, sí. 2 es múltiplo de 9, no. ¿Cierto? Entonces descartamos el 2. Vamos con el 6. 6 es múltiplo de 6, sí. 6 es múltiplo de 9, no. 3 es múltiplo de 6, sí. 3 es múltiplo de 9, sí. Entonces ponemos el 3 acá, que de estos tres valores fue la opción indicada. Y con ese divisor que elegimos, entonces hacemos la operación, una suma o una multiplicación, acá como me lo está mostrando, y ponemos el resultado. Entonces miramos acá, entre 12 y 28, cuál es el divisor que tienen en común y resolvemos, ¿cierto? Y esos serían todos los ejercicios por parte de la guía. Ahora vamos a pasar a la explicación en PowerPoint. Entonces, eh, recuerden que la fecha de entrega es hasta el 5 de noviembre a mediodía, jueves, ¿cierto? Escribir los objetivos y la frase. La diferencia entre una persona exitosa y otros no es la falta de fuerza o falta de conocimiento, sino la falta de voluntad. Entonces vamos a ver qué son los números decimales. Los números decimales se utilizan para representar números más pequeños que una unidad. Recordemos que cuando tenemos números enteros, la unidad es el valor más pequeño, ¿cierto? Si queremos representar un valor más pequeño, perdón, entonces ya teníamos todas las partes decimales que las separamos con una coma, ¿cierto?
Entonces, los números decimales se escriben a la derecha, ¿cierto? O sea, aquí tenemos la unidad y hacia la derecha, hacia allá, representamos todos los números decimales separados por una coma, que la coma es lo que me identifica que de aquí para allá son números decimales. Y en la posición, entonces, el que esté más cercano a la unidad se llama una décima, el que le sigue una centésima, milésima, 10 milésima y así sucesivamente. En la guía solo vamos a trabajar hasta 10 milésimas. ¿Listo? En la parte entera, entonces tenemos que, pues hay muchos más, pero vamos a ver los primeros. Tenemos las unidades, las decenas, las centenas y las unidades de mil. Entonces, recordemos, aquí tenemos las unidades. El primer número decimal se llama una décima, ¿cierto? El segundo se llama una centésima y el tercero se llama una milésima. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos ya representado, entonces recordemos que este es la unidad, ¿cierto? Las décimas, centésimas, milésimas y las 10 milésimas. Entonces, conversiones entre fracciones y decimales. Una fracción generatriz de un número es una fracción en la que al dividir el número entre el denominador arroja como resultado el mismo número. Entonces, la fracción generatriz de una expresión decimal exacta tiene como numerador el número sin decimales y como denominador la unidad seguida de tantos números como cifras decimales. Entonces, una vez obtenida la fracción generatriz, se simplifica lo más posible que se pueda. ¿Listo? Entonces, pasos para hallar la fracción generatriz de un decimal. Se escribe el número sin decimales en el numerador, es decir, en la parte de arriba. Después, se escribe en el denominador la potencia de 10, ¿cierto? Con tantos ceros como cifras decimales tenga un número decimal dado. Y se simplifica hasta obtener una fracción irreducible. Entonces se obtiene la fracción generatriz de un decimal cualquiera. Pero para poderlo entender, pues entonces nos queda mucho más fácil verlo con un ejemplo. Entonces acá otros ejemplos que tenemos diferente a la guía, entonces vamos a hallar la fracción generatriz de 0,5. Entonces ponemos el número, el 0,5. Vemos que aquí, ¿cuántos decimales tiene? Tiene un decimal, ¿cierto? Entonces, tanto arriba como abajo, multiplicamos la potencia 10, entonces, por las veces que tenga decimales. Como tiene 1, pues tiene un 1 y un 0. Entonces, 0,5 por 10, eso me da 5 dividido en 10. Entonces, 5 décimos lo podemos simplificar. Sí, le podemos sacar quinta. Entonces, quinta de 5 me da 1 y quinta de 10 me da 2. Y la respuesta a este ejercicio es 1/2. Después tenemos la fracción generatriz de 1,04. Si se dan cuenta, aquí ya tenemos un número en la parte entera, pero lo que nos importa para este ejercicio son que tenemos dos decimales. Como tenemos dos decimales, entonces lo multiplicamos por 1 y dos ceros acompañando, es decir, por un 100. 1,04 por 100 dividido en 100. Eso me da 104 sobre 100. Lo podemos simplificar, sí, le podemos sacar mitad. Entonces, mitad de 104, 52, mitad de 100, 50. Esto lo podemos volver a simplificar, sí, entonces nos da mitad 26 y mitad 25 y ya obtenemos la respuesta que sería la fracción generatriz de 1,04. ¿Listo? Vamos con un tercer ejercicio. Hallar la fracción generatriz de 0,796. Si nos damos cuenta acá, este número tiene 1, 2, 3 decimales, entonces el número que le vamos a multiplicar es por 1, 2, 3 ceros, entonces 0,796 lo multiplicamos por 1000 y eso nos da 796 sobre 1000, ¿cierto? Entonces lo simplificamos, le sacamos mitad y nos da 398 sobre 500, volvemos y le sacamos mitad y nos da 199 sobre 250.
Entonces, aquí con esto ya terminamos la explicación de las fracciones generatriz para que ustedes puedan realizar sus ejercicios. Después, entonces, tenemos números, sumas y restas de números decimales. Entonces, para sumar números decimales, se escribe un número arriba y un número debajo del otro. De modo que las comas, ¿cierto?, coincidan y se suman como si fueran números naturales. En los resultados se escribe la coma debajo de las comas. Entonces, siempre las comas tienen que coincidir. Entonces aquí tenemos un ejercicio. Entonces, para llegar a un pueblo cercano a una ciudad, se recorren 54.7 kilómetros en bus hasta cierto punto y de ahí se aborda un taxi para recorrer otros 2.8 kilómetros. Entonces, el 54,7 le tenemos que sumar el 2.8. Entonces, si se dan cuenta, las comas coinciden. Entonces, aquí tenemos la parte decimal y aquí tenemos la parte entera y procedemos a realizar las sumas como nosotros sabemos realizarlo. Entonces, 7 más 8, 15, ¿cierto? Entonces ponemos el 5 y llevamos una. Entonces, como ya no tenemos más decimales, pasamos ese 1 a la parte entera, ¿cierto? Sumamos de derecha a izquierda. ¿Listo? Entonces, tenemos 15, llevamos 1, entonces 1 y 4, 5 y 2, 7. Ponemos el 7, no llevamos nada y bajamos el 5. Ponemos la coma debajo de las comas de la suma y ya tenemos como resultado 57.5. Entonces sabemos que en total se recorren 57.5 kilómetros. Después vamos con otro ejemplo. Entonces tenemos las operaciones 15,97 y 8,725. Si vemos acá, el 15,97 solo tiene dos decimales, mientras que el 8,725 no tiene tres decimales. Entonces, para no enredarnos, para no perdernos, lo que nos queda más fácil es poner un cero completando con tantos ceros para que queden iguales. Entonces aquí tenemos 970 y aquí tenemos 725, tenemos la misma cantidad de decimales y empezamos la operación nuevamente de derecha a izquierda. 0 más 5, pues 5, porque sabemos que este 0 no nos afecta a la operación. 7 y 2, 7 más 2, 9, no llevamos nada. Luego tenemos 9 más 7, 16, entonces bajamos el 6 y llevamos 1, ¿cierto? Ponemos la coma, perdón, coincidiendo y entonces tenemos 1 de lo que llevamos más 5, 6, más 8, 14. Ponemos el 4 y seguimos llevando 1. Entonces 1 más 1, 2, 24,695 y ponemos siempre la coma coincidiendo las tres comas en este caso. Vamos ahora con la resta, ¿cierto? Entonces tenemos un ejercicio. La profundidad de un río es de 7,45 y la de otro río es 7,459. ¿Cuántos metros de diferencia hay entre la una y la otra? Entonces restamos 7,459 menos 7,45, ¿cierto? Entonces, como les dije, completamos con un 0 acá, ¿cierto? Y restamos. Volvemos y restamos de derecha a izquierda. Entonces, 9 menos 0, 9. 5 menos 5, 0. 4 menos 4, 0. Ponemos la coma, perdón, entonces tenemos 0,009 y entonces esto es unidad, decenas, décimas, centésimas y milésimas. Y 7 menos 7, 0. Entonces, la diferencia entre las profundidades de los ríos es de 0,009. ¿Listo? El segundo ejemplo, tenemos 285,66 menos 49,84. Entonces, la resta, ponemos los dos números y restamos de derecha a izquierda. Entonces, 6 menos 4, 2. 8 menos 6, entonces no podemos. Entonces, este 5 le presta 1, me quedaría convertido en 16. Menos 8 me da 8, ¿cierto? Como este le prestó 1, entonces este quedó convertido en 4.
4 menos 9, pues no podemos. Entonces este 8 le presta 1 y quedaría convertido en 14. 14 menos 9, 5, ¿cierto? Este quedó convertido en 7, entonces 7 menos 4, 3, y bajamos el 2 que no se afectó. Entonces la respuesta es 235,82. ¿Listo? Muy sencillo, lo único es las comas y hacer que todas coincidan y ya no tenemos problemas. Después tenemos las multiplicaciones. Entonces, para multiplicar un número decimal por la unidad seguida de ceros, se desplaza la coma hacia la derecha 1, 2, 3 o tantos lugares de ceros como acompaña la unidad y se completa con ceros cuando sea necesario. Entonces vamos a verlo con un ejemplo. Entonces, calcular la medida de la superficie de una tabla de 2,75 metros de largo por 1,25 de ancho. Entonces tenemos dos números con decimal, 2,75 y 1,75. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quitamos la coma, ¿cierto? Cuando hagamos la operación y realizamos la operación igual. Entonces, tenemos 4 decimales. Entonces sabemos que al número que nos dé como resultado, corremos de la derecha hacia la izquierda 4 veces la posición y ponemos la coma. Entonces 1, 2, 3, 4, ahí ponemos la coma, perdón, y completamos con los demás números. Pero ahorita vamos a ver el resultado. Entonces, hacemos primero 5 por 275, eso me da 1375. Luego hacemos 2 por 275, eso me da 550, ¿cierto? Luego tenemos 1 por 275, me da 275. Sumamos los tres valores, ¿cierto? Y me da 34,375. Pero como sabíamos que teníamos 4 decimales, ¿cierto? Entonces la coma la ponemos 1, 2, 3, 4 posiciones por delante. Entonces el resultado va a ser 3,4375 metros cuadrados. Y ya ahí no tenemos problema de tener que estar en todas las sumas que tenemos que hacer acá, estar poniendo la coma, ¿cierto? Entonces así nos queda mucho más directo. Vamos a hacer otro ejercicio. 25,4 por 15,37. Si vemos aquí tenemos 1 y 2 decimales, entonces tenemos 3 decimales en total. Entonces ahorita quitamos la coma y sabemos que al final tenemos que correr 3 posiciones. Entonces 25,49, 2.549,4 por 7. Eso me da 178,458. Luego hacemos la misma operación, pero por 3, ¿cierto? Y vamos corriendo una posición hacia la izquierda, como ya sabemos. Después multiplicamos 2.549,4 por 5, ¿cierto? Sumamos aquí el valor, luego por 1 y realizamos la suma, ¿cierto? Al realizar la suma, entonces vemos que teníamos 3 decimales, entonces corremos la coma de acá, 1, 2, 3, ponemos la coma y escribimos el número, entonces nos queda 39,184,278. Pasamos a las divisiones, entonces se pueden representar de varios casos, solo dividiendo, solo el dividendo, o sea, solo el número que vamos a dividir es decimal. Entonces se multiplica el término que tiene cifras decimales por una potencia de 10 que lo convierte en entero y se multiplica el otro por esa misma potencia. Entonces se realiza la división como si se tratara de números decimales. Entonces vamos a ver el ejemplo. ¿Listo? Tenemos acá, mire, solo uno de los dos, tenemos 34.502 dividido en 0,5. Si se dan cuenta, el 0,5 es el decimal, entonces lo que hacemos es, pasamos para convertirlo en entero, ¿cierto? Y como aquí lo multiplicamos por 10, entonces aquí también ponemos el 0. ¿Listo? Entonces, eso me da, realizamos 5 por 6, 30. Entonces, realizamos acá la operación común y corriente y ya sabemos que entonces aquí lo corrimos 2 veces, ¿cierto? Y entonces
ponemos la coma en esta parte acá para realizar la división y vemos que nos da 69,04, nos dio una división exacta hasta ahí, entonces ya no tenemos que seguir dividiendo. Vamos al otro caso. El dividendo y el divisor, o sea, en ambos son decimales. Entonces, en este caso, se multiplica el término que tenga más cifras decimales por una potencia de 10 que lo convierte entero y el otro se multiplica por esa misma potencia. ¿Listo? Y se dividen como números naturales. Entonces, acá tenemos que este es 80.613,3 dividido en 2,2, ¿cierto? Entonces, lo multiplicamos aquí por 10, ¿cierto? Para que me quede completo 80.000, ¿qué? 806.133. Y aquí también lo multiplicamos por 3 para que, por 10, perdón, para que este me quede convertido en 22, ¿cierto? Entonces ya ambos números nos quedaron convertidos en 22. Entonces, vamos a realizar perdón, vamos a realizar acá que un número que multiplicado por 22 se acerque a 80, entonces 3 por 22, 66. Realizamos la operación. Pasamos acá, entonces seguimos un número que por multiplicado por 22 se acerque a 146, entonces multiplicamos por 6 y nos da 132, sigue sobrándonos 14, bajamos el 1, 141, un número multiplicado vuelve y sigue 6, entonces 6 por 22, 132, nos sobra 9. Entonces nos sobra 9, bajamos el 3, 93. ¿Cierto? 93, el número que multiplicado se acerca es el 4, me da 22 por 4, 88, me sobran 5, ¿cierto? Y de ahí, entonces como me sobraron 5, bajamos el 3, ¿cierto? El número multiplicado sería 2, ¿cierto? Entonces 2 por 22, 44, me sobra 9. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Para convertirlo para seguir dividiendo para encontrar el decimal, entonces pongo la coma, ¿cierto? Y pongo un 0 acá, entonces 90, ¿cierto? Un número que multiplicado por 22 se acerca a 90, 4, 4 por 22, 88, y me sobran 2. Si yo quisiera, podría seguir dividiendo, pero para este caso solo vamos a dejarlo con un decimal, ¿listo? Y entonces el resultado me dio 36.642,4. Vamos a ver los múltiplos de un número. Entonces, los múltiplos de un número son los números naturales que resultan de multiplicar ese número por otro natural. Un número es múltiplo de otro si le contiene un número entero de veces. Entonces, para tener en cuenta al determinar los múltiplos de un número, entonces, el cero es múltiplo de cualquier número. Un número siempre es múltiplo de sí mismo, ¿cierto? Entonces, si yo voy a calcular los múltiplos de 7, el 7 siempre son múltiplos de él. Entonces, los múltiplos de un número natural son infinitos, entonces yo los puedo calcular cuantas veces quiera. Entonces, los múltiplos de 7 se pueden escribir para este caso como 0, 14, 21, 28, 35, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Listo? Hasta donde yo quiera. Entonces, los divisores de un número natural son los números naturales que lo pueden dividir, ¿cierto? Tenemos los múltiplos y los divisores. Al contrario, entonces los de 12, entonces, ¿qué números puedo dividir en 12 para que me den enteros? ¿Cierto? Entonces, las características para tener en cuenta, entonces, todo número distinto de 0 es divisor de sí mismo. La unidad es divisor de cualquier número. Los divisores de un número natural son finitos, ¿sí? O sea, los múltiplos son infinitos y los divisores sí son finitos, ¿listo? Entonces, los divisores de 12 son 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 6 y 12, ¿cierto? Porque 12 dividido 1, pues me da 12 y me sobra 0. 12 dividido 2, entonces me da 6 y me sobra 0.
12 dividido 3 me da 4 y me sobra 0. 12 dividido 6 me da 2 y me sobra 0, ¿cierto? 12 dividido 12 entonces me da 1 y me sobra 0, ¿cierto? Así calculamos los divisores. Entonces vamos a encontrar los divisores de 66, ¿cierto? Entonces hacemos la operación. 66 dividido 1 me da 66 y me sobra 0. 66 dividido 2 me da 33 y me sobra 0. Si se dan cuenta, todos los divisores de residuo me queda 0. Entonces, 66 dividido 3 me da 22 y me sobra 0. 66 dividido 6 me da 11 y me sobra 0. 66 dividido 11 me da 6 y me sobra 0. Y 66 dividido 22 me da 3 y me sobra 0. Tenemos acá entonces que 66 dividido 33 me da 2, qué pena que me faltó ponerlo, y me falta 0, me sobra 0, perdón, y 66 dividido 66 me da, me da 1 y me sobra 0. ¿Cómo sabemos o cómo podemos comprobar que esos divisores están bien? Entonces, tomamos todos los divisores de la operación que nos dio acá. Entonces, si se dan cuenta, era 1, 2, 3, 6, 11, 22, 33 y 66. Con corchetes, entonces abrimos eh, los números que van a ser los divisores y cerramos. ¿Cómo podemos comprobar? Entonces, tomamos el primero por el último, el segundo por el que le sigue y así sucesivamente. Y siempre la multiplicación entre ellos dos me tiene que dar 66. Entonces, 1 por 66, 66. Entonces, sí son divisores los dos. 2 por 33 me da 66. Entonces, sí son divisores. Seguimos. 3 por 22 me da 66, entonces sí son divisores. Y 6 por 11 me dan 66, entonces sí son divisores. Con eso terminamos la explicación de la guía, chicos. Si tienen alguna otra duda o inquietud, se pueden remitir a los links que están ahí dentro de la guía y pueden encontrar mayor información si lo requieren. Por último, recuerden que la guía la deben entregar máximo el 5 de noviembre antes de mediodía, enviarlo al correo en formato Word, PDF, con las imágenes ordenadas de forma clara, ¿cierto? Deben tener el número de la secuencia de 1, 2, 3, así cuantas necesiten, marcado con su nombre, ¿cierto? Revisar antes de enviarlo que lo que esté enviando corresponda, ¿cierto? Imágenes claras, entonces usted toma la foto y mira, sí lo puedo leer, listo, entonces se lo envía al profe. Si usted no puede leer la imagen, pues no le adjunte porque seguramente el profesor no va a poder leer. Lo envían al correo, entonces en el correo van entonces Dieferuk. Asunto, entonces el grado 69, sus apellidos, Pérez, Pepito, asignatura matemáticas y la guía 2. En el cuerpo del correo o dentro del correo, entonces van a poner el archivo, ¿cierto? O las fotos para que por favor lo entreguen. Recuerden que no se reciben trabajos ni por plataforma Jero ni por WhatsApp, solo por correo, así que por favor organicen su tiempo. Y otro recordatorio, solo hay atención de 7 a 12. Fuera de ese horario no se atienden, entonces para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, con esto, chicos, damos por terminada la explicación de la guía 2. Espero que haya sido muy útil para ustedes. Les deseo que tengan muy buena noche, muy buen día, perdón, y muchas bendiciones.